La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue la mayor contienda bélica de la historia, donde más de 100 millones de militares fueron movilizados y un estado de guerra total, en los que los mayores contendientes dieron todos sus servicios militares, económicos y científicos al servicio del esfuerzo bélico. Estuvo marcada por grandes hechos de repercusión como fue el Holocausto, la muerte de millones de civiles, los bombardeos intensivos a ciudades y por primera vez el uso de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera, donde dejó entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El Holocausto ocurrió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y vasto imperio de espacio para vivir para los alemanes, donde por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban Europa Oriental, dando como resultado la persecución y asesinato de judíos. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania, y en menos de un mes Polonia había sido derrotada por las fuerzas alemanas y soviéticas. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, que habían estado al margen de la guerra como había sido Francia. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania, que contemplaba la ocupación de la mitad norte del país. Esto dio la posibilidad de un régimen colaboracionista en el sur, cuya base estaba en la ciudad de Vichy. Alentada por Alemania, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y tomó posesión formalmente de ellos en agosto del mismo año. Italia, miembro del Eje, se unió formalmente a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 13 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y por último perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Grecia y Yugoslavia, el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética, haciendo una violación directa del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio, los alemanes también ocuparon los estados bálticos. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una fuerte contraofensiva con las fuerzas alemanas, dejándolas por fuera de Moscú. Un día después, Japón bombardeó Pearl Harbor, donde de inmediato Estados Unidos le declaró la guerra. El 11 de diciembre, una expansión de conflicto militar, donde Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó un asalto en la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombardeos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas en todo el Reich. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes organizaron una contraofensiva en Kursk en 1943, que fue la mayor batalla de tanques de la historia, pero las tropas soviéticas desafiaron el ataque y asumieron una predominancia militar que no volverían a abandonar en el transcurso de la guerra. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre en Italia. Después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocara a Benito Mussolini, las Fuerzas Armadas tomaron este país y obligaron la rendición ante el Partido Anglo-Estadounidense el 8 de septiembre. Las tropas alemanas tomaron el control de la mitad norte de la península y siguieron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las tropas italianas, fue rescatado por escuadras de protección alemanas y en septiembre estableció el régimen del títere neofascista en el norte de Italia. El 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia y liberaron la guerra para finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania y un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de este país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso ataque a Bélgica y el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas.
Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas nazis como la del campo de Auschwitz, pero aún así nunca atacaron las cámaras de gas. Los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1942, donde liberaron el oeste de Polonia y sometieron a Hungría. Los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo y el 16 de abril la última ofensiva soviética permitió que estas tropas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas seguían avanzando hacia la Cancillería de Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió ante los aliados occidentales del Reims y el 9 de mayo ante la Unión Soviética en Berlín. En agosto, la guerra terminó poco después de que Estados Unidos lanzara 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se estima que murieron más de 55 millones de personas, y este se considera el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Gracias.